Aquí estoy preparando la semana porque yo no sé ustedes, tanta cosa digital y demás, yo al final acabo apuntando la semana y las cosas que tengo que hacer, las prioridades en un cuaderno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, además muy contento porque el tema de hoy viene de un debate, una discusión que se hizo en torno al episodio anterior de que iba de los bootcamps y demás, hablábamos de los bootcamps. Y en ese debate, pues alguien me preguntó qué cosas no se mencionan en un bootcamp, qué cosas nos estamos perdiendo. Imagina que terminas tu formación, tu bootcamp UX, UI de investigación de usuario, de lo que sea, ¿y ahora qué? ¿Qué haces después? Pues hoy voy a hablarte justo de eso. La primera cosa para mí es que en el bootcamp no vas a poder practicar todo como ocurre en la realidad, como ocurre cuando tienes un trabajo. Y la primera cosa que se nos suele pasar, que no tiene por qué ser, a lo mejor el bootcamp que tú hiciste no, pero suele pasar, por eso la voy a decir ahora, es que no hacemos investigación de usuario con usuarios reales. Tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort y hacer las encuestas, las entrevistas con compañeros y compañeras del mismo bootcamp, con nuestra familia, con nuestros amigos, y eso al final no es experiencia real, porque el simple hecho de pasarle un card sorting a alguien que está haciendo el curso contigo, que ya sabe lo que es un card sorting, te está privando de la oportunidad de aprender a explicar a alguien que no sabe lo que es un card sorting, qué es, por qué lo necesitas, cómo tiene que hacerlo y demás, que eso es lo que te vas a encontrar cuando hagas investigación de usuario real. Entonces mi recomendación es, empieza a practicar, créate, piensa en algo, por ejemplo, quiero saber cuáles son los hábitos de los jóvenes que empiezan a introducirse en el mundo de los videojuegos. Pues vete a comunidades de videojuegos, de esas edades, de streamers y demás que tienen comunidades de esas edades, y ahí es donde tienes que hacer esa investigación de usuario. Ahí es donde tienes que pues pasar esas encuestas, con el resultado de esas encuestas entrevistar a usuarios o usuarias de los resultados de esas encuestas y realmente salir de tu zona de confort y empezar a practicar y a explicar las cosas y hacer esas sesiones con usuarios de verdad, no con usuarios que tú conoces, con los que te sientes cómodo o cómoda. O sea, para mí lo primero es eso, empezar a salir de nuestra zona de confort en cuanto a la parte de investigación de usuario. Luego lo siguiente es colaborar. Otra cosa que no tenemos del todo en el bootcamp es la colaboración. Mi recomendación o lo ideal sería conocer a algún desarrollador o desarrolladora y hacer algo que sea un proyecto pequeñito, algo, o por ejemplo el proyecto mismo del bootcamp, cuando tú llegas a la parte en la que empiezas a hacer wireframes y demás para pensar qué vas a hacer, en vez de hacerlo y tú mismo o tú misma decides si está bien o no, habla, entra en una comunidad de desarrolladores, desarrolladoras y pregunta, oye, ¿esto está bien? ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer? ¿Hay alguna forma mejor de hacerlo? Lo que sea. Y eso es colaboración real. Entonces busca proyectos personales o de otros, o a lo mejor entras en una comunidad de desarrolladores y te das cuenta que alguien está trabajando en un proyecto y le dices, oye, ¿puedo colaborar? Yo te ayudo y te hago la parte UI, tú haces la parte de desarrollo, y así tenemos esa colaboración real que nos va a ayudar a cuando entremos en el mundo laboral de verdad, tenerla ya, saber cómo interactúas con el equipo de desarrollo, que es una de las interactuaciones, de las colaboraciones más importantes que hay. Siguiente, y todo va relacionado un poquito, la comunicación, pero no la comunicación para, oye, hice esto, y explicas eso. Eso está bien, eso es lo que llamamos presentar, ¿no? Eso está muy bien y también tienes que practicarlo, pero es más el presentar o el comunicar de forma que intentes también convencer y articular tu idea para que los otros entiendan el valor que tiene. Y aquí la clave que yo veo que suele pasar con la gente que sale de bootcamp y demás, la clave es que no te centres solo en la parte del diseño, en la parte visual, la parte colores, espacios y todo eso. Porque cuando llevas las cosas al campo de lo visual, es muy fácil que todo el mundo tenga una opinión. Y es muy fácil que esa opinión sea completamente subjetiva, que cada uno tenga sus gustos y sus cosas. Y entonces te vas a ver luchando por elijo este color o elijo aquel color porque a esta persona le gusta más este color que yo sugerí. Eso no te va a llevar a convencer a nadie y lo único que va a hacer es frustrarte. Tiene que estar ahí y tú tienes que tener el porqué de ese color. Pues a lo mejor elegí este color porque hice pruebas con usuarios y llamaba más la atención. Además es accesible y se puede utilizar en la plataforma. Eso está bien, pero es muy fácil ir en contra de eso cuando hablamos solo de un color.
¿Qué hacemos aquí? Pues empezar a hablar también del usuario. Vamos a hacer test de usabilidad, vamos a hacer investigación de usuario para descubrir y tener datos detrás. Entonces ya no es solo, es porque este color cumple las normativas de accesibilidad y es un color que se ve bien y demás, sino que además lo probé con usuarios y no sé, el 30% de los usuarios lo entendieron mejor que este otro. Y luego tenemos que ir incluso un poquito más allá. Tenemos que hablar con los desarrolladores, tenemos que hablar con la gente de producto y ver si nuestra idea se puede hacer en tiempo, se puede hacer con la tecnología que tenemos, porque eso es otro argumento más, que si alguien te dice, no, yo quiero esto otro, tú dices, mira, es que en el sistema de diseño que tenemos hoy en día, los desarrolladores tienen este color, por ejemplo, pues entonces ya tienes accesibilidad, test de usuario y que los desarrolladores y desarrolladoras de tu equipo están diciendo, oye, que este color ya lo tenemos, añadir otro color y demás va a ser un tiempo innecesario que no tenemos tiempo de ponernos a actualizar todo eso. Y a lo mejor por ahí pues ya argumentas mejor. Y luego el final, el objetivo final que debemos tener es conectarlo con el negocio. Mira, es que este color además convierte las conversiones que tiene, la cantidad de gente que hace clic y hace la acción que nosotros queremos es mucho mayor, es de un 35%. Eso nos acaba dando tantos ingresos a final de mes. Si lo cambiamos a este otro color que tú sugieres, pues igual perdemos dinero. Y entonces ahí ya nadie, absolutamente nadie, te va a ir en contra porque tú tienes los argumentos necesarios para sustentar esa decisión de diseño. No quiero que te agobies con esto, no estoy diciendo que desde el día 1 tengas eso, pero esos son los pasos que vas a ir dando en tu carrera. Si acabas de salir de un bootcamp, lo importante es que empieces a preguntar a producto y a ingeniería, desarrollo y demás, qué hace tu solución una buena idea o qué la hace una mala idea y la cambias y empezar a pensar en esas cositas que son argumentos reales que van más allá de es que queda muy bien, es que me gusta cómo queda y eso, porque ahí entras en discusiones subjetivas que te van a complicar la vida bastante. Pues eso, comunicar un poco para convencer, teniendo argumentos y demás. Basado en esto que acabo de decir, también intentaría tener unos conocimientos básicos, no tienes que ser un profesional o una profesional para dedicarte a ello, pero unos conocimientos básicos de la tecnología en la que tú vas a estar diseñando. Si a ti te gustan las aplicaciones móviles, pues aprende un poco de Android o de iOS, cómo manejan todos esos factores visuales. O si te dedicas a hacer web o programas de SaaS y demás, software y eso, pues igual CSS3, HTML5, todas esas cosas para saber las limitaciones y las oportunidades que tienes a la hora de diseñar. Y sobre todo para cuando llegues a colaboración con desarrollo también sepas por dónde van los tiros y de qué va el feedback que te están dando y demás. Siguiente pasito, producto. Tenemos que aprender un poco más de producto, porque todo lo que queremos hacer no se puede hacer. Y tenemos que saber por qué no se puede hacer. A veces es porque el tiempo de entrega es muy corto. A veces es porque no tenemos los suficientes recursos. Parte del equipo está trabajando en una cosa que es prioritaria y tú solo tienes unos recursos más limitados para hacerlo. También tenemos los procesos que tenga el equipo, cómo los product managers llevan los stakeholders, todas esas cosas. Cuanto antes las entendamos, más valor vamos a aportar a la empresa en la que estemos o al trabajo que hagamos en diseño, porque nos podemos amoldar a todas esas situaciones que vienen del equipo de producto y de cómo hacemos las cosas. Esto no lo vas a aprender tú solo o tú sola, vas a tener que hablar con product manager, vas a tener que preguntarle a gente de equipo cómo hacer las cosas. Igual puedes ver algún proyecto o preguntarle algún proyecto a alguien de tu red que te cuente cómo fue. Estoy seguro que hay algún podcast, algún YouTube, canal de YouTube y demás que hable de eso. Pero tenemos que empezar a leer y demás sobre producto, porque en algún momento vamos a ser parte de un equipo de producto. Y lo siguiente ya cuando tenemos esas cosas, estas cosas no son lineares, o sea, no haces una y después la otra y después la otra, sino tú vas haciendo como tú vayas viendo, como te venga mejor, pero si tienes ese conocimiento te va a ayudar muchísimo. Y nada, y lo último, pues preparar nuestros documentos, preparar nuestro currículum, nuestro portfolio y aprendernos y empezar a iterar nuestra historia, cómo la contamos, la confianza que tenemos, las experiencias que contamos, qué funciona cuando lo digo, porque verás que cuando empiezas a pasar el filtro y te empiezan a llamar, ya quiere decir que tus documentos están bien, currículum y portfolio.
cuando te llaman pero no terminas de pasar a las últimas fases, no terminas de conseguir una oportunidad, quiere decir que es tu historia contada y cómo tú comunicas lo que tiene que cambiar. Y aquí va relacionado con lo de antes, tienes que aprender a comunicar. Mi comida llega aquí. Tienes que aprender a comunicar y mejorar sobre todo, pues, todo eso que va a ayudarte a contar tu historia y a convencer a alguien. Vaya puntería tiene el reparto de comida. Hasta luego, hasta el siguiente episodio. Adiós. Esto es para que veas que los vídeos los hago durante mi vida, no hay cortes, no hay cosas de esas. Este corte lo tenía que hacer porque no podía acabarlo así. Me acaba de llegar la comida que la pedí y me llegó justo en mitad del vídeo, es lo que hay. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, aunque ya me despedí, bueno, me despido de nuevo. Coméntame qué ves tú, se me escapa algo, hay algo que te preocupe cuando terminas de hacer un bootcamp y quién sabe, igual el próximo episodio lo sugieres tú. Hasta luego.